Ya está de Batitlán al aire, Nacho Marván. Buenos días, Broso. Buenos días, Buenos ¿cómo días. estás? Beatriz Pajes. Queridísimo Broso, un gusto. Buen día para Buen ti. día. Juan José Rodríguez, el niño perdido, hoy eje central. Aquí. ¿Cómo estás? Aquí nos vemos de nuevo. Rafael Cardona. Querido, ¿cómo estás? Querido hermano, yo te voy a suplicar que cuides a Juan José, que de pronto Anda extraviado. está extraviado en el estudio. Ya van 2 veces que me pasa lo que le ocurrió a Fernando Benítez con Carlos Monsiváis en París. ¿Qué le pasó? Hermano, me detuvo la policía. Traía yo a Monsiváis sin cadena, hermano. Entonces no puedo yo así, ya. Me detuvo la policía. Sí. Entonces, Oigan, ya llegamos pero bueno. a tiempos de veda. Ya llegamos a tiempos de ver. Ya el próximo domingo son las elecciones. Ojalá y todo salga bien. Pero no por eso nos quedamos sin temas, porque, bueno, la veda tiene que ver no hablar de los candidatos, De las los encuestas. partidos, las encuestas, tendencias, todo este tipo de cuestiones, pero no estamos limitados a otros temas que sí tienen que ver también con lo que está pasando. pues con la vida diaria, con los asuntos cotidianos. Sí. Y bueno, yo creo que hoy es oportuno, ya que no será posible en otra ocasión, más o menos hacer un recuento de qué es lo que ha ido tiñendo el clima que hasta hoy preelectoral, Sí. en 48 horas ya francamente de elección abierta. Y yo creo que tendríamos que separarlo en varios segmentos. El aspecto meramente de organización del proceso electoral con el nuevo Instituto Nacional, por una parte. La otra parte, las dificultades en ciertas regiones para el desarrollo de este proceso electoral. Y el tercero y el más complicado de los tres es el costo político, histórico y de avance para este país de este proceso, que a mí me parece que está absolutamente salpicado con cosas que no tienen nada que ver con lo electoral. Por ejemplo, el punto número 1 de este pliego de exigencias, que yo no le puedo llamar pliego petitorio. ¿El de la gente? Sí. ¿Qué tiene que ver el proceso electoral con que aparezcan o no aparezcan los desaparecidos de Iguala? Esta contaminación de los asuntos y esta utilización verdaderamente delirante del proceso electoral para arrinconar al gobierno, tomando en cuenta la facilidad con la cual es posible arrinconar al gobierno. El gobierno llega como un protagonista indirecto de las elecciones en el peor de sus momentos. Sí. No puede haber un momento peor. Yo algún día le preguntaré a Lorenzo Córdoba qué significa eso de militarizar las elecciones o su inconveniente, pero lo que yo pretendería en todo caso en México es que se militarice al ejército. Porque un ejército que es capaz de replegarse, entre comillas, digo esto entre comillas, por las buenas, es un ejército que no se parece a la idea que nosotros tenemos de las Fuerzas Armadas. Si el ejército va a comportarse diplomáticamente, prudentemente, está muy bien. Vamos camino a ser la segunda Costa Rica de América Latina. Seremos un país que pronto no tenga ejército. ¿Para qué lo queremos si cualquiera lo trata como si fueran ya no los herederos de Felipe Ángeles, sino los herederos de Baden-Powell? Baden-Powell, para el que no lo recuerde, fundó el movimiento de los Boy Scouts. Sí. Entonces, bueno, a mí me parece muy bien. La prudencia me parece bien en todas partes, hasta en la señora Grifel me parecía una buena prudencia. Pero lo que sí me sigue pareciendo extraño es que la última barrera que tenía el Estado para imponer el orden en ciertas condiciones sea una barrera que cualquiera se brinca. Entonces mejor quítala
y no te expongas a un roce violento. Déjalo. Y no la pongas. Y entonces hagamos realidad el sueño de la utopía, porque entre la utopía y la anarquía yo no veo mucha distancia. Entonces, que cada quien haga lo que quiera. Bueno, que es finalmente lo que está pasando en México, ¿no? Que cada quien hace lo que quiere. Pero son Conviene. además ritmos de descomposición, porque tú hablabas de lo de la lista esta de peticiones, el pliego tal, que venía con 11 cuestiones bastante difíciles de cumplir. Es que- pero además lo aclararon en la Junta con Gobernación. Lo del boicot electoral es otra cosa, ¿eh? Nada tiene que ver con el pliego. Lo del boicot contra las elecciones va por default. Eso que ni qué. Ahora, ya no son pliegos petitorios. Yo creo que son pliegos de exigencia intransigente. No es una petición. Aquí hay 9 o 10 puntos, sin los cuales nosotros no avanzamos. ¿Avanzamos a dónde? Porque si esas peticiones o exigencias se cumplen, entonces deja de haber un diálogo. Es la imposición de un monólogo. No hay forma de entender esto como un diálogo. Una respuesta ambigua. Ambigua, como, o sea, tú pones un punto duro y entonces es parte Claro. del proceso. Y, por ejemplo, me llama la atención la de los 43. Ah. Porque finalmente en la respuesta de gobernación hay un reconocimiento de la insuficiencia de la investigación de la PGR. No hay un reconocimiento. Dice, Te vamos a ponen en una condición. profundizar a los expertos internacionales, vamos a profundizar a la Comisión de Derechos Interamericana de Derechos Humanos. Interamericana de Derechos Claro. Humanos. Bueno, Claro, sea, pero ni los expertos internacionales de la Comisión de Derechos Humanos de no es que cualquier no vayan a parte del mundo aparecer, pero vayan a aparecer. es No, el reconocimiento, no, pero el es que problema no es van que a aparecer. aparezcan o no aparezcan, No, el problema bueno, es... a ver. No, el problema es que quede claro, digamos, realmente qué es lo que pasó. Y en la medida en que tú abres y reconoces, digamos, la necesidad de profundizar lo de organizaciones internacionales de derechos humanos, estás reconociendo en buena medida que no es suficiente lo que No, hizo Murillo. estás De la verdad reconociendo histórica que de ellos Murillo, dicen nada. que tienes que hacer las Tiene un cosas otra segundo vez. punto, tiene un segundo punto que me parece... Tiene un segundo punto que me parece fundamental. Es por primera vez, finalmente, después de quién sabe cuántos años, Gobernación se compromete, digamos, a que la SEP tenga interlocución con la CENTE. Buena parte del conflicto es que Chofet dijo, no existe, ni te veo ni te oigo, ¿eh? Tú no existes. Pero Entonces, no. O sea, es decir, por fin, finalmente, para discutir un modelo educativo, gracias a la presión de Gobernación, se van a sentar con el secretario de Educación que no ha querido verlos ni oírlos. Pues eso por ahí se debería haber empezado y estaríamos en otro escenario. Ahora, perdóname, pero de pronto también hay cosas que ya en la misma secuencia de hechos, casi hay cosas que mueven a risa, porque si llegas a negociar, llega la CENTE a negociar con Gobernación, después de que la propia Secretaría de Educación Pública suspendió la evaluación. A ver, qué bueno. O sea, que- suspendió la No, evaluación, pero espérame. cosa que además no le tocaba a la Espérame. Secretaría de Educación Pública. Espérate. Viola la Constitución, se salta el Instituto Evaluador, ¿no? Y ahora sí vamos a, negociar. No, es que- si ya estás echaste tocando- a la basura la reforma, ¿no? Estás tocando un punto perfecto. O sea, yo no voy a comulgar con las ruedas de molino de reaccionarios primero, mexicanos primero, de que la evaluación, digamos, se debe a la CENTE. La no evaluación se debe a la CENTE. Puede haber tenido que ver, pero seamos honestos, revisemos, digamos, la incapacidad de la SEP para instrumentar su propia reforma y olvídate de la CENTE. Es decir, la reforma, digamos, olvídate de que, es decir, ¿por qué se está cayendo a pedazos la reforma? Porque es una reforma mal hecha y peor instrumentada. Para llegar a la evaluación requerías tutores para los maestros. Requerías capacitación y actualización, digamos, de los maestros. Sí. Requerías reforma de las normales rurales. Todo eso está también en la misma transitorios de la Constitución. Requerías, reformas a las normales. El proceso de evaluación va a implicar, digamos, el retiro prácticamente de 250,000 profesores, lo cual no tienes el dinero para aumentarlos a las pensiones de los 750,000 que ya están pensionados actualmente. Sí. Y tan eso está enredado
que no solo está el amparo de Reaccionarios Primero en contra de la evaluación, sino que ya ganaron un amparo en Michoacán los profesores por todos estos problemas que el Estado no puede cumplir con la evaluación. Sí, pero sí está cierto que dice la ley que esa decisión tenía que ser del Instituto de la Evaluación, no de la Secretaría de Educación Pública. De lo que dice la ley, que desde la primera vez que leímos la iniciativa en esta mesa, dijimos que era una estupidez que ni siquiera se podía cumplir. Ajá. Y eso es lo único que está pasando. Igual que la reforma electoral. Igual o peor. Igual o peor. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y faltaría la energética para que veamos a ver cuándo. No, claro. ¿Cuándo demonios van a poder instrumentar todo ese masacote no? que hicieron? O cambiarla, o disolverla, o Pero violarla. déjale claro, o sea, sí, la presión de la gente es importante, pero ni estaba en sus demandas la suspensión. Ellos quieren la derogación del tercero. Sí. Y la suspensión por estas causas supervinientes, como dijo Chofet, o estas causas, tiene que ver con todo esto, que son una serie de tareas que supuestamente Pero nada tendrían de eso que hacerse. nada de eso habría ocurrido sin la presión del momento electoral. Claro. Entonces todo esto, espérate. todo Sí, esto, sí. todo Puede esto ser que es sí, absoluto, puede ser que sí. no puede ser. Entonces a Chofet le vino perfecto el pretexto de la presión electoral para que no quede claro que el que no cumplió con una serie de requisitos para hacer su supuesta reforma fue él. Bueno, el Instituto Electoral dijo que ellos estaban listos. Sí, claro. El Instituto Electoral dijo, no estamos listos para hacer la evaluación. Es que allí- nada más les corresponde a ellos. el Y además lo instituto, dijeron, el instituto claro. de la evaluación. El Instituto de la No el electoral. Perdón, de la evaluación. De la evaluación. Dijo, nosotros estamos listos. Y la Secretaría de Educación Pública no le correspondía echar para atrás la evaluación. Por dentro. No estoy de O sea, acuerdo. viola la Constitución. Pero de alguna manera el que no había Pero hecho su además- tarea No. para poder llegar a la evaluación era la Secretaría Estás de pasando Educación por Pública. alto una cosa. La Secretaría de Educación Pública no tuvo nada que ver con la suspensión de la evaluación educativa. Esa fue una decisión que se tomó en Bucareli. Bueno, Se tomó bueno, el eso es comunicado otra es de la cosa. Secretaría. Obviamente que en Los Pinos. A ver, esa Claro. es otra cosa. Yo creo que pongamos los puntos sobre El las comunicado es de la A ver, Secretaría y nunca la ha dicho por CENTE. qué, ¿eh? A ver, primero, la CENTE. La CENTE no quiere, sus objetivos no son específicamente magisteriales, es decir, yo jamás he escuchado a la CENTE hablar a favor de la calidad educativa. No tiene- Yo no, nunca he nunca la has escuchado, Beatriz. Nunca he escuchado Nunca a la la has CENTE escuchado. preocuparse por los niños. Nunca he escuchado a la CENTE reclamar por la baja calidad del inmobiliario escolar. Yo siempre he escuchado a la CENTE exigir mayores salarios y mayores privilegios políticos y plazas magisteriales, y está exclusivamente dedicada a la movilización y está dedicada exclusivamente al chantaje. Aquí, lamentablemente, es que el gobierno de la República cede nuevamente y de manera muy delicada al chantaje de la CENTE. Sí. Ahora, yo creo que este aviso, probablemente la decisión política se tomó en otro lugar, como dice Rafa, pero efectivamente este anuncio escueto, sin explicación, sin argumentación, más parecido a un telegrama que a una explicación clara, explícita de un gobierno, bueno, fue una pésima noticia para los mexicanos, para el país entero. Ahora, yo sí creo, como tú preguntabas al principio, Broso, yo sí creo que esta suspensión indefinida sí le pega a una de las reformas o a la reforma constitucional más importante del sexenio. Claro, varios especialistas y con toda razón han dicho, ¿para qué hacer tanto escándalo por una reforma que ni es reforma ni es educativa? Pero quizás tal vez, pero yo diría una cosa, que con todas sus ineficiencias, con todas las debilidades de esta reforma, esa ley abrió la puerta para que el Estado mexicano comenzara a rescatar la educación de la corrupción sindical. A mí me parece que eso es muy importante. Ahora, como dijo el rector de la UNAM, o como que dijo Narro, dijo, México no puede ser prisionero de grupos que pretendan imponer su punto de vista, por muy legítimo
que ellos consideren que sean esas causas. Entonces sí creo que se da un golpe que además tuvo un efecto de dominó. Fue una especie, ese aviso de la SEP fue una especie de bala expansiva en el corazón del Estado mexicano. Sí. Fue del gobierno, una del bala gobierno. a la credibilidad, Digo, estaba hace a la rato que no confiabilidad, a la consistencia que en este momento necesita el país Sí. en una circunstancia por demás compleja, por demás violenta. Sí. Y la prueba, Broso, fue la respuesta de parte del empresariado mexicano, que hizo una pregunta con una gran razón. Bueno, en este momento fue la educativa. ¿Y qué va a pasar con la de telecomunicación? Claro. ¿Y qué va a pasar Puede con pasar la con la que sea. energética? ¿Y qué confiabilidad puede haber en el extranjero para venir a decir, señores, vamos a invertir Sí, eso. porque hay absoluta Eso confianza quiere en decir, hacer? eso quiere decir, gobierno mexicano, Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, mexicanos primero, reaccionarios primero. Tú eres rehén mío, no eres rehén de la gente, ¿eh? Es todo lo que quiere decir. Y fíjate una cosa, apunta mucho Nacho con lo de reaccionarios primero, pero desde antes que doña Elba Ester visitara Tepepan, ya Mexicanos Primero había estado calzoneando no solamente a la gente, sino también al sindicato, donde todavía también hay muchas cosas que Pero preguntar digo que ahí. Y están saliendo unas, pero así, formaditas en orden. Todos los vicios del sindicalismo magisterial, todos absolutamente, los dineros que se han repartido a lo largo de los años, los dineros que se siguen repartiendo, tanto en el CENTE como en la CENTE, de supervisores que cobran 300,000 pesos trimestralmente y están marchando. Están marchando sin dar clases, ahí están las nóminas, y que de pronto Mira. decides casi matar a la reforma más importante, ¿no? Mira, Broso, no cabe duda que el primer error se comete y los demás son consecuencia. La reforma más importante está El primer partiendo error, ¿me de un permites? supuesto falso, que está mal, que está bien hecha, está pésimamente Mira, Desde luego. hecha. Y la reforma electoral, también, y hay elecciones el domingo, ¿eh? Estamos Broso. discutiendo esta. Entonces, decir que es la más importante y creerse todo ese discurso, digamos, de los niños y la madre, Mira, la primera es suponer que esa reforma está bien hecha. Y Nadie esa ha dicho reforma- eso, ¿eh? Nadie ha dicho. Pues entonces, ¿para qué la defienden como locos? Nada más se dijo, se está acabando con la reforma. Broso, la más importante. Recular en la meritocracia es echarla abajo. Y así pues échate abajo las que siguen. La meritocracia Broso, tiene sus bemoles también. el primer error es el que se comete, los demás son consecuencia. Esto ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Yo creo que si sacas de programas anteriores, podríamos ver ahí desde el origen. En primer lugar, es una política pública. Es un objetivo claro. No requerías modificar la Constitución. Sí. No requería. Sí. Para evaluar, ¿se requiere modificar la Constitución? No. Fíjate qué forma de manosear el derecho. De incorporar en la Constitución, porque había que hacer el gran cacareo, ¿verdad? De que estamos Apantallar. modificando. Apantallar. La política del espectáculo, de nuevo, ¿verdad? Y manoseamos nuestra carta fundamental. Si no tenemos un poquito de respeto a la norma fundamental, estamos perdidos. Mira, los juristas dicen que los sistemas jurídicos son una pirámide y que en la parte de arriba está la Constitución y de ahí se desprende toda la armazón jurídica, todo el andamiaje jurídico. Aquí resulta que la pirámide está al revés. La pirámide está la punta está enterrada. En lugar de que la Constitución sea el documento fundamental. Maquiavelo, hace ya 500 años, decía que es más difícil hacer una reforma que una revolución. La revolución de lo que se trata es de subvertir, se trata de complicar, de destruir. Pero la reforma, dice Maquiavelo, en primer lugar, los supuestos beneficiarios están en el futuro, pero los que sí estás pegándole a los intereses creados, que te hacen una protesta. Maquiavelo lo describe y te señala que tienes que concertar, que tienes que llegar a acuerdo, que tienes que llegar todo un trabajo que no se supo hacer y que ahora estalló. Yo creo que esta decisión pasa a la historia, y coincido con Beatriz, yo creo que como la decisión más desastrosa en la historia de México. O sea, si hiciéramos una enciclopedia
de las grandes pifias del gobierno de la República, yo creo que ella estará en cabeza. Mira, yo recuerdo una anécdota, nada más déjenme platicar esto porque me parece muy ilustrativo. Venía yo acompañando al licenciado Mario Trujillo, que fue el que a mí me inició en política, una gente que le guardo una gran gratitud, y estábamos en el edificio del PRI. Era una ceremonia de aniversario del PRI y discutían Jesús Reyes Heroles y López Portillo. López Portillo era secretario de Hacienda y Jesús Reyes Heroles era presidente del PRI. El licenciado Trujillo era muy amigo de Reyes Heroles. Cuando terminó aquella discusión, se acercó el licenciado Trujillo y le dije, Chucho, le dijo a Reyes Heroles, te veo muy... Sí, dice, fíjate lo que me viene a pedir Pepe, que yo intervenga con el presidente Echeverría para que ya no gaste tanto, porque está desesperado y está viendo que se viene la crisis de la economía por el gasto excesivo, y él ya no quiere decirle porque el presidente le reacciona con mucho coraje. Entonces me pide, como si yo no tuviera problemas en el partido, que yo hable con el presidente para que se controle el gasto público. Y aquí se desprenden varias cosas. ¿Por qué lo que López Portillo vio como secretario de Hacienda y se dio ante el exceso del presidente, no lo vio como presidente? O sea, qué manera el poder de modificar el criterio del funcionario. Aquí, ¿qué está prevaleciendo? Está prevaleciendo el miedo, está prevaleciendo el librarla, el que de atrás arree. O sea, no es una decisión, ni siquiera se cuidaron las formas, porque esta decisión es de Peña Nieto. Esta decisión es del presidente de México, no es del secretario de Educación. O sea, ni siquiera él mismo, que debió haber dicho, señores, por esta situación tomo esta decisión. No, ahora inclusive él lo entrevistan cuando fue a inaugurar el centro comercial aquí del Toreo, ahí en el Estado de México, y dice que espérense, y que la Secretaría de Educación, ahí está, patinando. Entonces es algo temporal, es algo que superada la elección vamos a de nuevo a instrumentar la evaluación. Yo ya no creo, yo no creo que esta decisión pueda dar marcha atrás, porque entonces el conflicto va a ser de pronóstico reservado. Hay una cosa de lo que dice Juan José que es cierto. Mira, se ha dicho con insistencia, las reformas y las elecciones se tienen que hacer a toda costa. Ahí la palabra costa no es la orilla del mar. El costo. No. Entonces, yo pregunto, ¿el costo de una relativa normalización electoral, relativa, es tan alto como lo que estamos viendo en el rebote de lo que va a ocurrir después? Porque a mí no hay quien me pueda explicar o convencer de que si una persona te está pidiendo algo y tú le das la mitad de ese algo, después le puedas quitar la mitad y negar el algo completo que te estaba pidiendo desde el principio. Ya moviste la meta de la gente, la cantidad de metros necesaria para que ellos no retrocedan en su avance. Algo que no te estaba pidiendo. Este es un avance, brutal. Sí, lo de la evaluación, claro que sí. No, quieren ser derogación de la reforma. No. A la reforma no la van a dar. No la derogaste, pero simplemente la congelaste. La congelaste. Y al congelar las cosas, maestro, estás más cerca de derogarlas conozco que si las sociales activas. de toda mi vida. Es mejor echar la reforma atrás que recular. Es mejor decir, vamos a otra cosa, vamos a empezar desde el principio a regular lo normal. Es que lo que Narro dice de que sin la evaluación no hay reforma, pues sí. Lo normal es lo elemental. Lo normal es, digamos, después de este hecho que tiene que ver con él y no tiene que ver con él, pero que ni siquiera lo puede reivindicar como propio la CENTE después de la suspensión o posposición de la evaluación, es que el movimiento se radicalice. Obviamente. Como cualquier movimiento social. Obviamente. Entonces, primero. Si ya ganaron. Segundo, Sí, pero no tan solo se radicaliza, sino que tú te vas a acordar, por lo que lo has estudiado y demás, yo también lo he estudiado. Me recuerda un poco el movimiento magisterial del 58, de 1958. Otón Salazar. Vas a ver. Otón Salazar. Otón Salazar, la Líder. democratización del sindicato,
elecciones en julio de 58. Que además hay que desde abril recordar- el movimiento empieza a ganar y ganar y ganar y ganar y ganar. El movimiento gana, el movimiento se radicaliza y ya para octubre, que pasaron las elecciones, vino la represión. Ahora, No. yo lo que no veo de este gobierno es que tenga siquiera capacidad de reprimir. No, bueno, pero No, no, también, no, pero también los el movimientos son 58, distintos, ¿no? El 58 La se lógica del juntó- movimiento. Oye, Grosso, que no Y estamos son y no son. Pero hay como alturas, ¿no? Sí, del movimiento claro. de aquel magisterial a Claro, este. Los, Claro, los claro, empresarios claro, del claro. Consejo Mexicano de Hombres Son de dos Negocios cosas distintas. dijeron exactamente lo mismo que están No. diciendo Reaccionarios Primero y Claudio X González de lo que dijo el movimiento del No, 58. Ahí quisiera- ahí Ahí tengo- quisiera- no, te lo- ahí te lo- quisiera- Porque por historia, ese movimiento del 58 porque tiene miras mucho cualquiera- más grandes cualquiera- por que supuesto. estos que han recibido lana por lo Simplemente menos la los últimos 20 composición. años Cualquiera- sin decir pío, les das lana y sigue. Yo no digo que sean unas blancas Solamente palomas, la pero cualquier tiempo composición de la pasado fue gente. mejor, ¿eh? No, pero Mira, de ese Grosso, movimiento yo quisiera aquí a este otro reivindicar- hay yo una quisiera gran distancia. reivindicar Mexicanos Primero, porque me parece que esa expresión despectiva, yo creo que están haciendo un esfuerzo. Y Claudia X González, yo he visto que supuesto, por que supuesto. se ha A ver, enfrentado. Grosso. y que- Inocente. no, Sin y está interés, igual que Andrés claro, Manuel. natural. Andrés Manuel también. No, digo, no es posible que un buen esfuerzo. Es un buen esfuerzo. Es un buen esfuerzo. Sí, yo Yo sí. creo que de inocente no tiene nada. Bueno, Ay, no, entonces, ¿qué nadie está se buscando? puede llamar inocente. Ah, bueno, entonces, Nadie se puede llamar inocente. Pero tampoco. Es un, actor, tampoco es un actor político con interés por más ONG que sea. A ver, y con Grosso. bastantes recursos. Actores políticos son Ah, todos, bueno, ¿no? entonces, Bueno, pero está haciendo un buen ejercicio. Está ¿A favor de qué? a favor de la educación. ¿De qué educación? De la educación. ¿Tú dices de la privatización de la educación? No, eso es panfleto. A ver, dos cosas, Grosso, dos cosas. Mira, yo creo que estamos, hay quienes están mitificando a la gente, la están mitificando, porque la composición de la gente nada tiene que ver con el movimiento de los 50. Porque en este caso, ahí yo creo, maestros, entre comillas, es decir, están totalmente infiltrados por delincuencia, están totalmente infiltrados por organización, por delincuencia organizada, están infiltrados por una serie de agrupaciones que absolutamente nada tienen que ver con la causa magisterial. Primero. Segundo, lo que no nos hemos preguntado en este momento, ¿cuál fue la razón de peso que llevó al gobierno federal a tomar la decisión de suspender indefinidamente? Ya lo dijo Juan José, esta decisión? con una sola palabra lo dijo. No lo dijo. Sí, Porque sí lo lo dijo. que no sabemos, Miedo, lo que no miedo, sabemos, pues sí lo lo dijo. que no sabemos es sí. cuál fue la causa de peso, es decir, cuál fue la amenaza. La amenaza, no la sabemos. Ahora, No, yo sí creo, estaba claro, está claro, Beatriz. yo sí creo que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, logró lo que ningún otro presidente había logrado, y es colocar el tema educativo en los primeros lugares de la agenda nacional. También así, permítame, logró llevarlos tan al es así despeñadero en que menos de estamos de un año. discutiendo en este momento el tema educativo. Permíteme. Es decir, con todas las ineficiencias, omisiones que pueda tener esta reforma constitucional. Pero lo cierto es de que el tema educativo y el tema cultural, Grosso, jamás ha estado en los primeros lugares del Totalmente, discurso, no es cierto, del totalmente, discurso Beatriz, no es cierto, del para nada, Beatriz, presidente en su Beatriz, último- Beatriz, Sí, no es permíteme un cierto. momento. Nadie le ha llegado al primer otra esfuerzo cosa. que se hizo, que fue José Vasconcelos, No, para entender, reciente. Torres A ver, Torres Bodet, pero reciente. Torres Bodet con López Mateos, No me estoy desde yendo al siglo pasado. todos A han ver, hablado de que la México, educación es el Beatriz, primer no, deber del Estado. Pues, Beatriz, déjenme hablar, no hables de déjenme lo que no hablar, sabes. Déjenme hablar. No hables de- no. A ver, Desde la mexicanos reforma de primero, Echeverría, educativa de Echeverría, mexicanos no hemos primero. dejado de tener la discusión de la reforma educativa. Miguel González Avelar, que fue mi compañero por diputado, favor, por me favor. dijo, A ver. ¿sabes cuál es el problema del secretario de Educación? Que todos, en el momento en que llegamos, anunciamos que aquí arranca todo y que en el pasado no se ha hecho nada. Todo. Eso me lo dijo González Avelar desde siempre. a lo largo de mi Pero vida. volviendo un poco a la historia, en 1958 Perdón. no reprimió a los Cortines. Y era un En octubre, movimiento que se ligó todavía estaba. con el ferrocarrilero, Sí. porque fue el movimiento ferrocarrilero y con el movimiento estudiantil.
Nabor Carrillo habla de que llevó a los líderes estudiantiles y dialogaron con don Adolfo. Ah, no, están las pláticas. Y se metió en la cuestión están las pláticas en magisterial. gobernación y la bronca en la CEP. Ahora, igualito. Oye, ahora, antes de continuar, porque No, pero además esto que estaba diciendo Beatriz es como para darle una segunda vuelta. Mira, yo Porque vamos a ir a un corte. Vamos a ir a un corte. La cuestión de las reformas de hondo calado, Sí. que por fin alguien llegó a cristalizarlas. Para llevar al país al despeñadero. Y que de pronto estamos viendo cómo se empiezan a asfixiar esos niños. Bueno, a ver, maestro. Los empiezan a asfixiar. Una cosa es hacer el pacto por México, traer a los necesitados para el primer necesitado, juntarse los tres, tratar de jalar aire, sacando las reformas que venían arrastrándose desde hace unos años y que el PRI quiso frenar todo el tiempo para que no salieran hasta estos momentos. Y de pronto lo que estamos viendo con una de ellas, la primera, es que ellos mismos empiezan a asfixiar a la criatura. Podrán aterrizar lo que en un momento dado estuvieron cacaraqueando y cantando, y las grandes reformas todavía en París. Luis Videgaray anda diciendo enfrente de Gurría en la OCDE: llegamos a las reformas, las que están empezando a dar frutos en México. Y yo decía, ¿esto de cuándo es? ¿Esto es una grabación de qué año? Están dando frutos. Vamos a ver si llegaron las reformas para quedarse o llegaron las reformas para morirse una por una, como estamos viendo morir la reforma educativa. Vamos a un corte y regresamos. Esto es de Batitlán. ¡Órale! Ahorita. Ya estamos nuevamente, mis chamacos, y estábamos hablando acerca de las reformas. En general, ya empezamos con la reforma educativa, pues por los entuertos que hay ahora. Pero decía Beatriz, no ha habido jamás un presidente que haya logrado un momento, una incrustación del tan tema alto en la agenda. en la agenda educativa. Mira, yo creo que si quisiéramos defender la postura del gobierno, no sería atribuyéndole méritos que no tiene. Y uno de los méritos que no tiene es haber inventado el tema educativo, ni haber puesto el tema educativo en la mesa de las cosas necesarias y las cosas urgentes. Porque si fuera así, si en verdad el presidente Peña ha incorporado la preocupación por la calidad de la educación en la agenda nacional, esto que ha hecho desdice sus intenciones originales y lo coloca a él en una contradicción. Hay un problema, Rafael, hay un problema, nada más permíteme una cosa. Si fuera cierto eso, que creo que fue más un producto de tu entusiasmo que una consecuencia de tu equivocación. Porque una cosa es lo que tú estás diciendo y otra cosa es lo que yo estoy diciendo. No. Es decir, no. Yo simple y sencillamente lo que dije es que el presidente Peña fue, desde hace muchos otros presidentes, el que el primero se tomó la decisión de colocar el tema de la educación en el centro de la discusión nacional, eso no es cierto. y tomar... Pero eso no es así. Eso no es así, eso no es cierto. En los tiempos recientes, yo no estoy hablando de... te lo permito, pero no es así. Preciso. ¿Cuál de los presidentes anteriores se atrevió a colocar, a enjuiciar a esta líder, Elba Ester Gordillo? ¿Qué ocurría con los centros? Eligió mal el enemigo. Calderón? No, esa es otra cosa. Mira, hay una frase que pronuncia Antonio Caso. Pero se atrevió a tocar los intereses sindicales que nadie se había atrevido. No, al contrario. Al contrario, está cediendo todo entre los intereses sindicales. Estamos hablando de dos etapas. todas las crisis de en esta etapa de la cual estamos hablando en este programa sobre la suspensión
suspensión indefinida de la evaluación magisterial, ya dijimos que eso sin duda se trata de uno de los más grandes errores de este gobierno. Ahora, tan es así que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa señaló que la decisión de suspender la evaluación del magisterio va a afectar terriblemente el funcionamiento del ciclo escolar 2015-2016, pero además va a afectar el derecho incluso de los mismos maestros que quieren, con toda razón, ser evaluados. Es decir, estás con esta decisión de la suspensión afectando todo un proceso educativo de manera muy grave y delicada. Y además, efectivamente, con la gran duda de si la CENTE ahora sí va a negociar, va a cumplir con sus promesas, cosa que efectivamente dudamos, porque, es decir, no tiene llenadero esta organización y además no solamente está pidiendo ya lo que está pidiendo incluso la renuncia del Ejecutivo Federal. Ahora, Beatriz, también ahorita ahorita voy contigo, José. Aquí está la cuestión de las reformas, que una vez que te planteas la cuestión de cómo levantarlas y cómo hacerlas pasar, también tendrías que saber lo que vas a pisar, cuándo lo vas a pisar. Por supuesto. ¿Cómo te vas a machinar para pisar? Porque tienes décadas de intereses corriendo. Así como la de telecomunicaciones, por ejemplo. ¿Quiénes van a chillar? Los concesionarios, ¿no? Por supuesto. Los concesionarios, desde luego, que van a chillar. ¿Por qué? Porque han tenido prebendas todos estos años, porque han tenido primera mano, porque primero se les pregunta y de pronto se van a tener que disciplinar y tú vas a tener que calcular quién te va a chillar primero, quién se va a querer llevar su dinero del país. ¿No? Y creyeron. Y vas a eso, ¿no? Creyeron. Mira, hay una frase que decía Antonio Caso: no se destruye lo que no se reemplaza. ¿Por qué los presidentes anteriores se protegieron mediante el CENTE? Estoy hablando del sindicato. Y nunca negociaron con la coordinadora. Y se decía que el CENTE era lo terrible y que había que destruirlo. Y dijo Peña: vámonos contra el Bester. O sea, el Bester la detienen no por los malos manejos ni por los recursos, sino que dijeron: aquí está. ¿Y qué lograron? Y porque empieza a revelarse unas semanas antes. Yo creo que quiso dar una imagen Peña Nieto de entrada. Quiso dar de entrada a Peña Nieto una imagen, yo creo que se lo sugirió el mismo Salinas de Gortari, algo así como lo de la quina. O sea, un golpe. Aquí, miren que sí sé mandar. Meten a la cárcel al Baster, desmantelan prácticamente el CENTE, le quitan categoría, le quitan fuerza, le quitan legitimidad, le quitan legalidad y reconocen a la CENTE. O sea, no se destruye lo que no se reemplaza, destruyeron lo sucio que los presidentes anteriores, por eso no se atrevían y negociaban y se firmaron cuántos tratados o cuántos convenios con el sindicato para regenerar, para evaluar. Todo esto se hizo. Pero se hacía con el Baester y ahí se iba avanzando. Y ahí se iba, porque sabían que de destruir esa institución se les iba a crecer la gente. Y así fue, creo que eso fue lo que se Déjame explicar una historia. O sea, ahora estás en peores manos. ¿Para qué, si le das tanta importancia a un asunto, después lo llevas a abortar? Bueno, a ver. Tanto querías al niño. Pero además hay otra cosa, porque venía mal el embarazo. Hay otra peor lectura. Mira, todas estas agrupaciones violentas, anárquicas, la peor lectura de lo que estamos diciendo y viviendo es esto: es que todas estas organizaciones violentas y anárquicas están obligando al gobierno a caer en la misma ilegalidad que estas agrupaciones practican. Pero como pasó durante 30 años. Sí, por supuesto. Porque eran toleradas. Sin duda. Pero hijadas. Sí, estaban cobijadas. Con una cantidad de dinero que no tiene llenadero. La lana era todo el asunto. Efectivamente. Entonces, aquí la gran pregunta es que esto tiene que llegar a su límite y de alguna manera. Y en el momento que llega la reforma dice: se va a acabar la lana. ¡Ah, chinga! ¿Cómo se va a acabar la lana? La camelista por 25 años se va a acabar. ¿Y me vas a dejar así? Si hemos sido socios los últimos 25 años. Para el movimiento, para la lana, y aguanta el madrazo y punto. Pero lo tienes que calcular, ¿no? O sea, si vas a hacer una reforma de ese calado. Sin duda. La historia es más complicada. Primero, Salinas negoció con la CENTE.
La CENTE tiró a Jongitud. Y hubo la negociación, digamos, entre la CENTE, y ahí es donde entra Elba, precisamente con la idea de democratizar al sindicato y darle cabida a la CENTE a través, entre otras cosas, de la representación proporcional. Luego, tanto Zedillo como Elba traicionan, digamos, ese compromiso de democratización de la CENTE, y es al grado de que hasta la A ver, fecha... otra vez, Jongitud. Jongitud cae por el movimiento de la coordinadora. Sí. Y entonces entra, digamos, Elba, Entra Elba. a reemplazar con el mandato, digamos, precisamente de negociar con la CENTE. Sí. Viene el Congreso Extraordinario de Tepic, viene el Congreso del CENTE en el 93, en donde se modifican los estatutos precisamente para darle cabida dentro de una representación proporcional a la CENTE dentro del sindicato. Sí. Evidentemente esto se hace en cierta medida también en contra del secretario de Educación, que era Zedillo, y entonces viene después, entra Zedillo, reculan Zedillo y Elba de las negociaciones con la CENTE, acosan a la CENTE, y es tan sencillo O sea, que la sacan de la foto. Estás defendiendo la CENTE. la congela. No, eso es lo que pasó. Pues, es que- y el porqué de la ridiculización. es que con ellos no se puede negociar, con ellos no se puede Pero negociar. espera, esta parte es importante. Déjame terminar la explicación. Bueno, digamos, se viene este acoso y este congelamiento de la CENTE, que hasta la fecha no hay elección de la sección 22, que reconozca el CENTE. O sea, y se incumplen incluso con los estatutos del CENTE. Evidentemente, se enquista, digamos, se enconcha la CENTE, no hay relaciones entre el CENTE y la CENTE, se crea la 59, una punta de esquiroles, digamos, en Oaxaca, como para tratar de contener a la 22, y en esa lógica de confrontación, evidentemente, pasa una cosa muy paradójica. Por una parte se va radicalizando el movimiento, pero por otra la manera que tienes de pararlo, digamos, es dando recursos, todas las negociaciones cada 3 Yo años. creo- Entonces, yo esta creo es que parte la- de una historia perversa, digamos, de una historia perversa de los dos lados, en donde se rompió el compromiso inicial de institucionalizar a la CENTE. Fíjate, me permití con su venia que continuara esta historia, porque esta historia nos explica no solamente lo que estamos viviendo ahora, sino a partir de este momento que nos platicas, cómo inevitablemente se van pervirtiendo las dos cosas. La cuestión de el CENTE y la CENTE los en dos. un viaje de perversión que sí se debió haber calculado a la hora de hacer una reforma. Ahora, estamos nadando en estos Y un mares, factor clave fue la reelección del Becerra. en estos mares picados. Pero vamos a lo mejor con esto tendremos que terminar de Batitlán. Nos acaban de anunciar que falleció Manuel Camacho Solís. Mira nomás. Y sí, creo que a la mayoría, a todos los que lo conocimos, sí es un asunto muy doloroso. La muerte de Manuel Camacho Solís, venía ya muy enfermo. Muy enfermo. De hace un tiempo. Hay mucha historia que contar de Manuel Camacho y de sus capacidades negociadoras en muchos de los tiempos críticos de este país. Hay quien lo recuerda por asuntos laborales, otros por asuntos amistosos, otro por gestos inolvidables de Manuel Camacho Solís, pero sí es una mala noticia Por supuesto. que nos enteremos de. Ahí fue donde nos conocimos Nacho y yo. Y porque qué curioso que nos están trabajábamos avisando juntos. Sí. en este momento en donde le estoy explicando cuál fue la verdadera historia de la CENTE y el CENTE, en donde yo participé muy directamente en eso precisamente gracias a la capacidad negociadora de Manuel Camacho Solís, y yo estaba en su equipo. Y alguien al que siempre le agradeceré que me abrió las puertas de la participación política. ¿Algún pensamiento que tengas ahora para Manuel Camacho? Bueno, sin duda, independientemente de las diferencias políticas, ideológicas que se pudo haber tenido con Manuel Camacho, pero hay que reconocer en él que fue un político muy hecho, muy formado,
y por supuesto muy hábil en el terreno de la negociación. Por supuesto recordamos el caso Chiapas, naturalmente, el levantamiento armado del grupo zapatista, donde tuvo una labor muy importante, y pues no queda más que enviar un saludo muy afectuoso y solidario a toda la familia de Manuel. Lo mismo, mi querido Broso, yo lo traté. También tuve diferencias, él inclusive en algún momento me invitó a colaborar con él. Y pues bueno, nuestro pésame a la familia. Y retornando un poco de lo que pudiéramos rescatar... Permíteme un segundo, ¿tú algún comentario acerca? Bueno, mira, yo no puedo ser muy objetivo en el caso de Manuel porque durante mucho tiempo, bueno, no mucho, durante 17, 18 meses yo fui director de información de su gobierno en la administración del Departamento del Distrito Federal y lo vi trabajar, lo vi actuar, lo conocí muy de cerca, me tuvo confianza, me dio un cargo, me dio un puesto. Después nos distanciamos por razones profesionales, pero siempre le guardé respeto y afecto. Hasta el día de hoy lamento mucho que haya fallecido, lamento mucho su penoso paso por este tránsito, de que fueron meses muy duros en sus últimos días, y pues un saludo un pésame, una condolencia a sus familiares, y pues qué pena, y la vida es así. Nuestro pésame más respetuoso, nuestra solidaridad a su familia, y alguna vez yo les comenté, y no quisiera echar en saco roto aquel agradecimiento eterno que todos los que hicimos comedia en el Instituto Mexicano de la Televisión, en Imevisión, gracias a que él intercedió, nos dejaron de correr, nos dejaron de censurar, nos empezaron a pagar y hasta un contrato nos dieron gracias a las buenas voluntades de Manuel Camacho Solís, que evitó que nos corrieran después de la 7ª vez que nos corrían de Imevisión, entre otras cosas. Descanse en paz, Manuel Camacho Solís. Y esto fue... Un saludo a donde esté, Manuel. De Batitlán. Gracias, Nacho. Gracias, Broso. Gracias. Beatriz Pajés. Mi querido Víctor, perdón, Broso. Gracias. Juan José Rodríguez Prats. Broso, querido. Muchas gracias. Al contrario, Broso. Rafael Cardona, querido. Ahora conocido como el fantasma de la ópera. Exactamente. Chavacos, vamos a un corte y regresamos al Mañanero. ¡Órale!